Finalmente el juez, de manera parcial, acogió muy extrañamente la acusación del Ministerio Público. Ya de esto Ignacio nos aclarará una parte, y muy extrañamente excluye a los dueños de las acciones del proceso, lamentablemente. Espérese. ¿Cómo así? O sea, los dueños de las acciones, que fueron los que incoaron la querella, la denuncia, al final lo dejaron fuera del proceso. Sí. ¿Y basado en qué? Provisionalmente, estamos discutiendo eso. ¿Pero basado en qué, Ignacio? Mira, es interesante esta decisión. Yo quiero ver la decisión en su conjunto para llegar al punto de tu pregunta. O sea, la decisión, luego de tener un auto de una audiencia preliminar que se celebró en diciembre del año pasado y que su lectura íntegra de la decisión fue a principios de año, en enero de este año, el juez decidió primero ordenar la apertura del juicio penal en contra de 2 de los acusados. Y eso es un mérito de la sentencia, pero era evidente. O sea, personas que figuran en el año 2014 firmando con un muerto la compra de unas acciones, o sea, en el mismo documento, firman con el muerto y utilizan el documento para hacer transferir a su favor las acciones en la Cámara de Comercio. Es evidente que falsificaron el documento, los documentos, porque son decenas, más de un centenar de documentos, y se valen esos documentos para hacer registrar a su nombre esos derechos. Estas personas, Estamos hablando ahí de falsedad de escritura. Falsedad de escritura, uso de documentos falsos, asociación de malhechores. El juez de la instrucción ordenó la apertura del juicio por falsedad de documentos y por asociación de malhechores contra 2 de los acusados, el señor Rafael Elena Regalado y la señora Ailex Soto Garavito. Reconoce el juez en la decisión que los propietarios de las acciones, de las cuotas sociales de Costa Dorada, son los querellantes, que son 2 empresas de la familia Serrano Homes, la empresa Okra Company y Grand Case Corporation, y 2 empresas de la familia Mayol, la empresa Hilary Mayol SAS y la empresa Mayol y Compañía SRL. Y los Mayol son una familia de 3 generaciones de empresarios. O sea, estamos hablando de una familia de un centenar de años dedicados al comercio. Y los Serranos, o sea, tienen 60 años dedicados también a la actividad productiva. Son 2 familias productivas del país que tienen fe en el país. Sin embargo, y esto es lo que tú nos comentabas, Mariano, el juez decidió que los socios de las empresas, los dueños de las cuotas sociales de las acciones que se están robando, no tienen derecho de reclamar sus acciones en justicia. ¿Y en qué basa él esa decisión? Ellos entienden que la que debió querellarse fue Costa Dorada. Y entiende que la víctima del delito no es el dueño de la acción que se están robando, sino la empresa misma. ¿Y cómo se querella la empresa si no es a través de sus socios? No, o sea, la empresa pudiera querellarse, pero lo que pasa es que la empresa no es la víctima de las acciones. A quien le están robando las acciones es a los socios. Sí, porque aquí hay una confusión en que incurrió el juez. O sea, es terrible. Cuando hablamos de las acciones de Costa Dorada, cualquiera pudiera pensar, o sea, una persona que no conoce derecho puede pensar que las acciones pertenecen a la compañía, pero eso no es así. O sea, las acciones de una compañía no son propiedad de la compañía, sino de los socios, de los accionistas, que es el nombre que se usaba antes. Son los dueños de las acciones. Entonces, ¿cuál fue el delito? El delito, entre otras cosas, fue que se falsificó un centenar de documentos
que se usó esos documentos para hacer figurar en el registro de la Cámara de Comercio y en impuestos internos que los titulares de las acciones no eran los verdaderos dueños, sino otras personas. La empresa Global Multibusiness y la Corporation y la señora Ailex Soto Garavito. Entonces, estamos hablando de que se está robando, por decirlo de manera llana, la propiedad de la acción de la cuota social. Entonces, el que ha sido afectado no es la empresa va a seguir operando, sino el socio, el accionista, que no puede ejercer sus derechos de socio porque una persona figura como socio. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar a entender el asunto. Yo vivo en un residencial, en un edificio, y pon tú que se meten unos ladrones a mi casa y roban mis pertenencias. Y yo voy y mi esposa vamos y ponemos la querella en la fiscalía y vamos a audiencia, vamos a juicio porque descubrimos quiénes son los ladrones. Y en la audiencia preliminar dice el juez que no, que los dueños de la casa que robaron no podían querellarse, sino que tenía que querellarse la junta del condominio, que era el condominio que tenía que querellarse. Pero no le robaron al condominio, no, le robaron a los dueños de un apartamento concreto del condominio. Algo parecido. Es una confusión terrible que deberá ser encauzada en un recurso de apelación que hemos establecido contra esta nefasta decisión.